Kinshasa, 1974. El aire era un puñetazo invisible, espeso de humedad y expectación, tan cargado de electricidad como de sudor, más pesado incluso que cualquier golpe que George Foreman hubiera encajado en su meteórica carrera. En el rincón, con los brazos caídos mientras el árbitro detenía el combate que lo cambiaría todo, un escalofrío helado le recorrió la espalda. Era un sudor frío, ajeno al calor sofocante y pegajoso del Zaire, ajeno al rugido atronador de la multitud que ya coreaba el nombre de otro hombre. Aquel escalofrío no venía del dolor físico, no era la punzada de un hígado magullado o de un ojo hinchado. Era la mordedura implacable de una verdad que, hasta ese instante, se había negado a aceptar. No era solo el título mundial de los pesos pesados lo que se le escapaba de las manos aquella noche. No era solo la invencibilidad, ni el aura de coloso que se había forjado con tanto sudor y sangre. Lo que se había roto en ese instante, bajo los focos enceguecedores del estadio, era algo mucho más profundo. Algo que le revolvía el estómago con una angustia que no venía del esfuerzo físico, sino de una revelación. Aquella derrota, entre el éxtasis colectivo que celebraba a Muhammad Ali, aquella caída que el mundo vería como su ruina, fue, paradójicamente, el trampolín hacia su mayor victoria. Pero para comprender la magnitud de lo que realmente sucedió, para desentrañar esa promesa silenciosa que George Foreman se hizo a sí mismo en la quietud de su mente, debemos retroceder. Debemos ir a los días previos, cuando el precio de esa victoria aún era incalculable, y solo el tiempo y un sufrimiento altísimo revelarían su verdadero valor. Era 1974. George Foreman, el campeón invicto, la personificación de la fuerza bruta en un guante de boxeo, había llegado a Kinshasa como el amo indiscutible del ring. Con apenas 25 años, su récord de 40 victorias sin derrota, 37 de ellas por nocaut, no era solo una estadística. Era un mantra, una profecía autoimpuesta que resonaba en cada gimnasio, en cada artículo de prensa, en cada mirada de sus oponentes. Su aura de invencibilidad era tan palpable como el miedo que infundía. Verlo era ver acero fundido, músculos tensos como cuerdas, una potencia destructiva que parecía desafiar las leyes de la física. Pero detrás de esa fachada de roca, en la soledad asfixiante de su habitación de hotel en Kinshasa, se escondía un hombre abrumado, un hombre que sentía una presión invisible, tan pesada como los guantes que se ajustaba para cada pelea. Era un cansancio que no se curaba con descanso, una duda persistente que lo carcomía desde dentro. ¿Estaba siendo el hombre que el mundo, que el sistema, quería que fuera, o el hombre que realmente era? Aquel viaje a África, lejos de ser la aventura gloriosa que prometían los carteles, se había convertido en una jaula de oro. Un confinamiento lujoso, pero confinamiento al fin y al cabo. El calor ecuatorial era sofocante, la humedad implacable. Foreman, acostumbrado a la disciplina casi monacal de los campamentos de entrenamiento en entornos controlados, se encontraba ahora en un mundo completamente ajeno, exótico y para él profundamente inquietante. Los sonidos de la jungla africana se filtraban por las ventanas, los ritmos de una cultura vibrante pero desconocida, todo ello amplificando su sensación de aislamiento. No podía salir libremente, no podía interactuar. Estaba en una burbuja, solo rodeado por su equipo y los fantasmas de sus propias expectativas. En esos días, el verdadero antagonista de George Foreman no era Muhammad Ali. Ali era el oponente en el ring, sí, el bailarín elocuente, el maestro de la psicología, pero la verdadera batalla se libraba contra un sistema implacable, una compleja red de intereses que no se tejía en el cuadrilátero, sino en los despachos,
en las salas de prensa, en los palacios de poder. Don King, el promotor de pelo electrizado que parecía haber salido de un cómic, movía los hilos con la destreza de un titiritero. Prometía fortunas inimaginables, pero controlaba cada narrativa, cada ángulo de la historia. Las bolsas de $5 millones para cada boxeador eran un cebo irresistible, pero venían con cadenas invisibles. El régimen de Mobutu Sese Seko, el dictador que gobernaba Zaire con mano de hierro, instrumentalizaba el evento con una maestría maquiavélica. Quería proyectar una imagen de poder, de modernidad, de una África capaz de organizar un evento de magnitud mundial. Los boxeadores eran meros peones en su tablero político, símbolos para ser manipulados. Y luego estaba la prensa. Tanto la estadounidense, que buscaba un nuevo héroe para la América post-Vietnam, como la internacional, ávida de titulares sensacionalistas. Ellos construían mitos y demonios a su antojo, a menudo sin importarles la verdad de los hombres detrás de los guantes. Querían un espectáculo, un choque de trenes épico entre dos símbolos raciales, dos narrativas distintas de lo que significaba ser un hombre negro en el mundo. Y estaban dispuestos a moldear la realidad, a simplificarla, a distorsionarla si era necesario para conseguirlo. Para el mundo, Foreman era el monstruo silencioso, la fuerza bruta sin florituras, el campeón frío y calculador que aplastaba a sus rivales. Ali era el orador, el poeta del ring, el rebelde que había desafiado al sistema. Y no había espacio para matices. No había espacio para la humanidad de George Foreman. El dilema al que se enfrentaba Foreman era brutalmente simple y a la vez de una complejidad existencial devastadora: seguir el guión. Mantener la imagen del campeón impasible y temible que el sistema había creado para él, una imagen que le había dado riqueza y gloria. O, por el contrario, escuchar esa voz interior que, cada vez con más fuerza, le susurraba sobre la dignidad, sobre la verdad de su propia humanidad, sobre la necesidad de ser él mismo, con todas sus fragilidades. Ceder significaba la supervivencia en la cima, el dinero, la gloria fácil, la aprobación de una maquinaria bien engrasada. Negarse o incluso mostrar la más mínima fisura en esa armadura de acero que se había construido implicaba pagar un precio incalculable. Podría significar el fin de su carrera, la destrucción de su reputación y quizás, lo más doloroso, la pérdida de su propia paz mental. ¿Podía un hombre ser invencible en el ring y al mismo tiempo vulnerable fuera de él sin que el mundo lo devorara? Pero había un detalle, un pequeño indicio que pocos vieron o quisieron ver en aquellos días previos al combate. En los entrenamientos, bajo el sol abrasador de Kinshasa, Foreman sentía algo que no encajaba, una disonancia profunda que iba más allá del calor o la logística. El ambiente era hostil. Los lugareños, la gente de Zaire, le gritaban sin cesar, con una pasión ensordecedora, una frase que se grabaría a fuego en su memoria: Ali, Bomaye, Ali, mátale. Era un mensaje claro, inconfundible, una preferencia visceral que trascendía el deporte y se arraigaba en la política racial, en la identidad, en la historia compartida de un continente. La gente de África veía en Ali no solo a un boxeador, sino a un hermano, a un símbolo de resistencia y orgullo negro frente al poder blanco. Foreman, en cambio, era percibido como un campeón más, un americano más, en un evento orquestado por poderes externos. El problema era que él, como muchos atletas de su generación, había crecido con la idea de que su fuerza era su único escudo contra cualquier vulnerabilidad, que mostrarse duro, impasible, era la única forma de respeto, la única forma de éxito. Solo que nadie,
o casi nadie, estuvo presente en aquella conversación a puerta cerrada con su equipo, en la privacidad de su habitación de hotel. Fue ahí, en la penumbra, donde se le instó, casi se le ordenó, a ignorar el clamor popular. «No muestres debilidad, George», le dijeron. «Sé el hombre duro que esperan de ti. No les des el gusto de verte flaquear». Fue en ese momento preciso que todo viró. Fue entonces, bajo la presión de su propio equipo, bajo el peso de un mundo que le dictaba quién debía ser, cuando George Foreman empezó a cuestionar, por primera vez de forma tan profunda, quién era él para esa gente que le gritaba «mátale», y crucialmente, quién era él para sí mismo. La semilla de la duda y con ella la semilla de una transformación radical había sido plantada. El tiempo se estiró en Kinshasa. La fecha original del combate, el 25 de septiembre, se desvaneció entre la burocracia, los intereses económicos y un imprevisto que golpeó directamente al campeón. Durante un entrenamiento, George Foreman sufrió un corte accidental sobre el ojo, una herida menor en apariencia, pero un obstáculo monumental en la preparación física y, lo que era más importante, en la preparación psicológica de un hombre que no estaba acostumbrado a la interrupción. El combate se pospuso y con cada día de retraso, la jaula dorada se hacía más pequeña, el aire más denso. El calor ecuatorial no daba tregua, se pegaba a la piel, se colaba en los pulmones, agotando la energía antes incluso de empezar. Los problemas logísticos se multiplicaban. El equipo de Foreman estaba en un país extranjero, en un ambiente que para ellos resultaba incomprensible y a menudo hostil. La comida, el agua, la rutina, todo estaba alterado. El cuerpo de un atleta de élite es un templo, y ese templo se sentía profanado por la incomodidad constante, por la incertidumbre. Aquel corte en el ojo de Foreman no era solo una herida física. Era una grieta en su armadura, un símbolo de la fragilidad que comenzaba a asaltarlo. Y Muhammad Ali, el maestro del juego mental, no desaprovechó la oportunidad. Mientras Foreman se recuperaba, recluido y frustrado, Ali campaba a sus anchas por Kinshasa. Se paseaba por los mercados, interactuaba con la gente, les hablaba en su idioma, les sonreía, les prometía una victoria, un espectáculo. Cada aparición pública de Ali era un mitin, una inyección de moral para una población que lo adoraba y una daga en el corazón del invicto campeón. El coro de Ali Bomaye crecía. Se volvía un rugido constante, un eco que parecía seguir a Foreman incluso dentro de su habitación. «Soy el campeón», pensaba Foreman, cada vez más confuso. «¿Por qué me odian? ¿Por qué desean mi muerte? He trabajado, he ganado, he demostrado mi fuerza». La narrativa del hombre duro que su equipo le había impuesto se chocaba de bruces con la realidad. No era solo un boxeador. Era un símbolo, y para la gente de Zaire él representaba algo distinto, algo que no entendía y que por primera vez le hacía sentirse vulnerable. El aislamiento era total. El equipo le decía, «No les hagas caso, son solo palabras, céntrate en la pelea». Pero, ¿cómo ignorar un estadio entero que te desea el mal? ¿Cómo hacer oídos sordos a miles de voces que, al unísono, claman por tu derrota, por tu aniquilación? La soledad de Foreman era abrumadora. Se sentía como un barco a la deriva en un océano de hostilidad. Las promesas de Don King, los millones, la gloria, todo empezaba a sonar hueco. La presión por mantener la imagen del campeón invencible era una carga insoportable. Él no era Ali. No tenía su elocuencia, su facilidad para conectar con la gente, su carisma natural. Foreman era un hombre de acción, de golpes, de silencio. Y en Kinshasa su silencio se confundía con arrogancia, su fortaleza con indiferencia. Pasaban los días, las semanas, y la tensión crecía como una marea implacable.
Foreman entrenaba con una ferocidad aún mayor, intentando ahogar las dudas en el sudor y el sonido de sus propios puños golpeando el saco. Era su forma de luchar contra el mundo exterior, contra la incertidumbre, contra ese Ali Bomaye que ya se había convertido en la banda sonora de su estancia en Zaire. Pero cada golpe que lanzaba en el gimnasio, cada segundo que pasaba, no hacía más que reafirmar una terrible verdad. Su cuerpo estaba fuerte, pero su mente, su espíritu, se estaban resquebrajando bajo el peso de una batalla que no se libraba con los puños. La víspera del combate, la electricidad en el aire era casi palpable. La atmósfera en Kinshasa era febril, una mezcla de carnaval y ritual ancestral. Pero para Foreman, la noche fue una tortura. Apenas pudo dormir. La imagen de Ali, sonriendo, bailando, conectando con la gente, se proyectaba una y otra vez en su mente. ¿Seré lo suficientemente fuerte?, se preguntó. No era una duda sobre sus músculos, sino sobre su alma. Había crecido creyendo que la fuerza física era la única verdad, el único camino a la victoria. Pero ahora, en la oscuridad de su habitación, empezaba a sentir que quizás había algo más, algo que Ali entendía y él no. El estadio 20 de mayo, iluminado de forma deslumbrante, vibraba con una energía que se sentía hasta en el tuétano. Más de 60.000 personas, la inmensa mayoría de ellas africanas, rugían por su campeón, por Ali. Cuando George Foreman hizo su entrada, la ovación fue tenue, salpicada de abucheos, y de nuevo el infame cántico, Ali Bomaye. Foreman intentó ignorarlo, intentó meterse en su burbuja, en su zona, la que siempre le había protegido en el ring. Pero esa noche la burbuja no existía. La hostilidad era un muro. Se subió al ring, la lona áspera bajo sus pies, los focos cegándolo. Al otro lado, Muhammad Ali bailaba. Se movía, gesticulaba, hablaba, saludaba a la multitud y la multitud le respondía con un fervor casi religioso. Foreman lo miraba, impasible por fuera, pero por dentro una tormenta se desataba. Las promesas de su equipo, los consejos de ser el hombre duro, se sentían como una armadura demasiado pesada, demasiado rígida. Sentía el peso del mundo sobre sus hombros, la expectativa de un knockout rápido, brutal, a la altura de su fama. Sonó la campana. Primer asalto. George Foreman salió como la fuerza de la naturaleza que era. Lanzó sus golpes característicos, ganchos y directos con una potencia demoledora, diseñados para derribar a cualquiera en un parpadeo. Pero Ali, en lugar de bailar y huir como todos esperaban, hizo algo inesperado, algo que nadie había visto antes. Se apoyó en las cuerdas. No era una retirada, era una trampa. Era la famosa estrategia que pasaría a la historia como el rope a dope. Ali se cubrió, absorbiendo los golpes de Foreman en sus brazos y costados, permitiendo que la potencia del campeón se disipara en las cuerdas. Foreman golpeaba y golpeaba, pero Ali no caía. El monstruo estaba lanzando sus mazazos más terribles, pero el bailarín parecía sonreír. Le susurraba cosas al oído mientras recibía los golpes. «¿Eso es todo lo que tienes, George? ¿Me estás cansando?» Cada golpe que no conectaba de forma decisiva, cada segundo que pasaba sin que Ali se derrumbara, era un martillo que derribaba no solo la resistencia física de Foreman, sino la imagen de acero que había cultivado. La multitud, al principio expectante, empezó a ver la estrategia. Empezaron a vitorear a Ali con más fuerza, a reírse de la frustración de Foreman. El campeón, el invencible, estaba siendo humillado. No con golpes devastadores, sino con resistencia y burla. George Foreman estaba agotado. No solo físicamente, sino mentalmente. Había vaciado el tanque de su furia, de su fuerza, y Ali seguía ahí, inquebrantable, mofándose. La desesperación se apoderaba de Foreman.
Sus músculos ardían, sus pulmones clamaban por aire y su mente estaba en un torbellino de confusión. Su plan no funcionaba. Su fuerza, su invencibilidad, lo que le definía, estaba siendo inútil contra la astucia y la resistencia de Ali. Era el quinto asalto, luego el sexto, el séptimo. Y Foreman seguía golpeando, pero con cada golpe, su convicción se desmoronaba un poco más. En el octavo asalto, Foreman estaba exhausto. Se movía con lentitud. Sus brazos pesaban toneladas. Ali lo vio. Vio el cansancio, la desesperación en sus ojos, y entonces Ali atacó. Una ráfaga de golpes rápidos, precisos, un jab, otro, un directo de derecha que encontró su blanco. Foreman se tambaleó. El mundo se le vino encima. La derrota no fue solo un nocaut físico, fue un derrumbe moral. En ese instante, su elección fue dejar caer la máscara. No hubo rabia descontrolada, no hubo excusas. Hubo una quietud, una aceptación que desarmó a quienes esperaban ver al monstruo herido bramando. La jerarquía se invirtió. El sistema que quería un campeón invencible y predecible recibió a un hombre que empezaba a liberarse de sus cadenas. La derrota era el precio, pero la libertad y la verdad eran la recompensa. En el octavo asalto, el coloso de acero se derrumbó. Un gancho de derecha de Ali, seguido de una combinación fulminante, envió a George Foreman a la lona. No fue un simple tropiezo, fue el fin de una era. La imagen del campeón invicto, la leyenda que parecía indestructible, se desvaneció bajo los focos de Kinshasa. El árbitro contó: 1, 2, 3... La multitud estalló en un rugido atronador, un grito colectivo de júbilo que resonó por todo el continente. 10. El combate había terminado. La derrota no fue solo un caos, fue un derrumbe moral. En ese instante, su elección no fue la rabia descontrolada, ni las excusas que se esperaban de un campeón caído. No hubo gritos, ni protestas, ni intentos de culpar a nadie. Hubo una quietud, una aceptación que desarmó a quienes esperaban ver al monstruo herido bramando. Foreman, en el suelo, levantó la mirada. Vio el techo del estadio, las luces, el caos de celebración a su alrededor. Y en ese instante, en la inmensa soledad de la derrota pública, algo dentro de él se liberó. El símbolo de esa transformación no fue un golpe ni una palabra, sino un gesto. Minutos después de caer, cuando las cámaras aún buscaban en su rostro una chispa de furia, un signo de frustración, Foreman se levantó. No lo hizo con la altivez de un rey destronado, sino con una extraña calma, una dignidad inesperada. Se acercó a su rincón, a su equipo, que lo miraba con desolación. Con una mano que apenas temblaba, George se desprendió del cinturón de campeón que aún llevaba puesto. Ya no era suyo. No lo arrojó al suelo con desprecio, no lo tiró con rabia. Simplemente lo entregó a uno de sus ayudantes con una mirada vacía, casi serena. Fue un acto silencioso, pero de una elocuencia demoledora, como quien se quita un peso insoportable de encima. Era el fin de una era, y aunque nadie lo supiera entonces, era el inicio de otra. La conferencia de prensa posterior fue un circo. Los periodistas, ávidos de una declaración explosiva, de una justificación, encontraron a un Foreman inusualmente tranquilo, casi en paz. «He sido derrotado por un gran campeón», dijo, con voz pausada. «Ha sido mejor que yo esta noche». No había amargura, solo una aceptación. Sus palabras no fueron las que el sistema esperaba. El campeón se había caído, pero el hombre había empezado a levantarse. En los meses siguientes, la prensa lo pintó como un fracasado, un gigante caído, un espejismo que Ali había desvanecido. Los titulares lo daban por acabado, pero en la quietud de su hogar, lejos del rugido de las multitudes, George Foreman empezó a encontrar algo nuevo,
La derrota en Kinshasa había despojado de él no solo el cinturón, sino también la pesada armadura de invencibilidad y las expectativas ajenas que lo habían ahogado. Por primera vez se permitió ser vulnerable, ser humano. Su camino no fue inmediato. Hubo un período de introspección, de búsqueda. Se retiró del boxeo y el mundo lo olvidó, o al menos lo archivó en la categoría de grandes campeones que cayeron. Pero la semilla plantada en Kinshasa germinó. Años después, su viaje espiritual lo llevó a un lugar inesperado, el púlpito. Se convirtió en ministro ordenado, dedicando su vida al servicio comunitario, construyendo centros juveniles y compartiendo un mensaje de fe y redención. Había encontrado una fuerza diferente, una que no venía de los puños, sino del espíritu. Pero la historia de George Foreman tenía un capítulo más en el ring. En 1987, a los 38 años y 10 años después de su primer retiro, Foreman regresó al boxeo. No lo hizo por la gloria perdida, sino por una causa noble: recaudar fondos para sus centros comunitarios. El mundo se rió. Un pastor entrado en kilos, un viejo campeón regresando a un deporte brutal. Pero Foreman había cambiado. Su estilo era diferente, su mentalidad también. Ahora peleaba con una sonrisa, con una ligereza que antes no tenía. No era el monstruo invencible, sino un hombre que disfrutaba de la lucha, que había encontrado la paz consigo mismo. Y ocurrió lo impensable. En 1994, a la asombrosa edad de 45 años, George Foreman se enfrentó a Michael Moorer por el título mundial de los pesos pesados. Era el campeón más viejo de la historia. En el 10º asalto, con el rostro visiblemente cansado, Foreman lanzó un derechazo que dejó a Moorer en la lona. El mundo entero se puso de pie. Foreman era de nuevo campeón mundial. Pero esta vez la victoria se sentía diferente. No había la misma presión, la misma angustia. Había alegría, redención y una profunda gratitud. Su reconciliación con Muhammad Ali años después no fue un acto de conveniencia o una formalidad. Fue el reconocimiento mutuo de dos hombres que habían luchado en el ring con una ferocidad legendaria, pero que también habían batallado contra sistemas mucho más grandes que ellos mismos. Se convirtieron en amigos, en símbolos de lo que significaba trascender la rivalidad. La imagen de Foreman ayudando a Ali, ya afectado por el Parkinson, a subir al escenario para recibir un premio, es uno de los momentos más emotivos de la historia del deporte. Dos guerreros, dos hermanos, unidos por el respeto y una comprensión silenciosa de lo que realmente importa. Hoy, el legado de George Foreman no es solo el de un campeón de boxeo, ni el de un predicador, ni el de un exitoso empresario, con sus famosas parrillas. Su legado es el de un hombre que encontró su verdadera fuerza en la humildad, que aprendió que la invencibilidad física es efímera, pero la integridad del espíritu es eterna, que la mayor victoria no reside en el número de golpes asestados o en los títulos conquistados, sino en la valentía de despojarse de las expectativas ajenas, de la imagen impuesta por el mundo, para abrazar la propia verdad. La derrota de George Foreman ante Muhammad Ali en Kinshasa no fue el fin de su carrera, fue el catalizador, fue la lección brutal que le enseñó que la verdadera grandeza no está en no caer nunca, sino en la forma en que uno se levanta y en quien elige ser después de la caída. Fue ahí, en la lona de Zaire, donde un campeón perdió un cinturón, pero ganó algo mucho más valioso. Asimismo, si esta historia te ha resonado, si has sentido la profunda verdad de la vulnerabilidad y la redención, compártela con alguien que necesite escucharla. ¿Y tú? ¿Cuál fue el momento en tu vida en el que entendiste que la verdadera fuerza se encontraba en dejar ir?